Muy buenas tardes para todos. Iniciamos la Eucaristía en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre y la comunicación del Espíritu Santo, Espíritu de amor, estén con todos ustedes. Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Noemi Prado de Ramírez, intención de sus hijos, hijas, nietos y bisnietos. Démosle gracias al Señor por todos sus beneficios. Vamos a celebrar la Eucaristía propia de este sábado de la sexta semana de Pascua, víspera de la fiesta de la Ascensión del Señor, que celebraremos mañana domingo. Vamos entonces, como les decía, a comenzar dándole gracias al Señor por todos los beneficios que hemos recibido de Él. Cada uno, cada persona, en cada familia, hacer memoria del amor infinito de Dios que se ha mostrado de muchas formas y se sigue mostrando en nuestra vida para darle gracias. Darle gracias al Señor también porque nos da la oportunidad de estar unidos virtualmente, espiritualmente en esta Eucaristía. Y también hacemos un acto de contrición. Pues durante todo este tiempo no hemos podido acercarnos o no han podido ustedes acercarse al sacramento de la reconciliación en forma presencial, obviamente. Pero podemos hacer un acto sincero de contrición, proponiendo acudir a la confesión, al sacramento en forma presencial tan pronto podamos. Y con ese acto de contrición, el Señor nos perdona todos nuestros pecados. En realidad, el sacramento de la reconciliación es la celebración de la misericordia de Dios. Pero desde el momento en que nosotros sinceramente nos arrepentimos de nuestro pecado, de nuestras faltas, el Señor ya nos perdona con su infinita misericordia. Digamos pues con un sincero arrepentimiento por todos nuestros pecados: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Mueve, Señor, nuestros corazones para que fructifiquen en buenas obras y al tender siempre hacia lo mejor, concédenos vivir plenamente el misterio pascual, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo recorrió sucesivamente la región de Galacia y la Frigia, animando a todos los discípulos. Cierto judío llamado Apolo, originario de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y hablando con gran ardor enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque solo conocía el bautismo administrado por Juan Bautista. Y comenzó a hablar con gran libertad de espíritu en la sinagoga. Cuando Priscila y Áquila lo oyeron, eran dos compañeros de apostolado de San Pablo, llamándolo aparte le expusieron con mayor precisión el camino de Dios. Como quería partir para Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allí para que le dieran buena acogida. Al llegar a Acaya, en Grecia, con la gracia de Dios prestó gran ayuda a los creyentes, pues refutaba enérgicamente a los judíos en público, mostrando con base en las Escrituras que el Mesías que esperaban era Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Salmo 46. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y emperador de toda la tierra. Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que si ustedes piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Así su alegría será perfecta. Les he hablado en lenguaje figurado, pero llegará el momento en que ya no les hable en figuras, sino que les hablaré del Padre claramente. Ese día orarán en mi nombre. Y no les digo que yo pediría al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama, ya que ustedes me han amado a mí y han creído que procedo de Dios. Fui enviado por el Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y retorno al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este Evangelio, te han perdonado nuestros pecados. Vamos a hacer una reflexión breve sobre lo que nos dice la palabra del Señor, especialmente en el texto del Evangelio, según San Juan, que acabamos de escuchar. En primer lugar, Jesús les dice a sus discípulos, pues situemos en el contexto de estas palabras de Jesús en la última cena, la víspera de su pasión y muerte en la cruz, cuando acababa de instituir el sacramento de la Eucaristía, compartiendo con ellos el pan y el vino, la cena pascual y el cordero pascual también. Empieza a hablarles y les habla largamente, como en una despedida, en donde les deja su testamento, que se centra en el mandamiento del amor. Pero les dice primero, como acabamos de escuchar en el pasaje que oíamos hace un momento, les aseguro que si pidan algo al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Nosotros, cuando nos dirigimos a Dios Padre, en la oración inicial de la misa, por ejemplo, lo hacemos, y en general en las oraciones de la misa, lo hacemos en nombre de Jesucristo. Decimos, por Jesucristo nuestro Señor, o por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Estamos precisamente haciendo lo que Jesús le recomendó a sus primeros discípulos que hiciera, que nos dirigiéramos al Padre para pedirle en nombre de Jesús lo que necesitáramos. Pero ¿qué es lo que realmente necesitamos? En definitiva, lo que necesitamos es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es Espíritu de amor, que nos llene ese Espíritu de Dios. Eso es lo que necesitamos. Lo que más necesitamos: busquen primero el reino de Dios, que es el poder del amor, y todo lo demás que necesiten se les dará por añadidura, había dicho Jesús. Y precisamente estamos en este tiempo pascual, ya cuando ya se va terminando lo que se llama la cincuentena pascual. Empezamos a prepararnos para la venida del Espíritu, para la celebración de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que será de este domingo en 8 días. Y justamente entonces se nos invita a pedirle a Dios, en nombre de Jesús, que nos llene de su Espíritu, que nos llene de su Espíritu. Todo lo demás que nos conviene, porque como decíamos ayer en la reflexión sobre el Evangelio y las lecturas en la misa, pues muchas veces nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, no sabemos lo que más nos conviene, lo sabe Dios, y por eso el Espíritu Santo es el que viene en nuestra ayuda, y por eso necesitamos que el Señor
nos envíe su Espíritu, abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, para que nos llene el Señor de su propio Espíritu, para que así podamos orientar nuestra vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Y todo esto lo hacemos dirigiéndonos al Padre en nombre de Jesús. Incluso cuando rezamos el Padre Nuestro en la misa decimos que nos dirigimos al Padre Celestial con la oración que Jesucristo nos enseñó. Invocamos el nombre de Jesús. Bien, pero en un segundo momento Jesús después les dice: pidan y recibirán, así su alegría será perfecta. Otra vez sale la palabra alegría. Es la sexta vez que en este capítulo 16 del Evangelio según San Juan aparece la palabra alegría. Como quien dice Jesús en su despedida, antes de su pasión y su muerte, antes de ir al Padre, como él dice, y ahorita vamos a centrarnos también en tercer lugar en ese tema, pues él insiste en que después de esa situación triste que están viviendo, esa situación oscura, de tinieblas, en la víspera de la pasión y durante la misma pasión, vendrá la alegría. Pidan y recibirán, y así su alegría será perfecta. Como quien dice, insistiendo, mire, lo que deben pedir es precisamente que el Espíritu Santo los llene para que ustedes puedan sobrellevar las situaciones difíciles, las situaciones tristes, de tal manera que esas situaciones puedan cambiarse en una verdadera y perfecta alegría. El tiempo pascual que estamos recibiendo es un tiempo de alegría, en el que renovamos desde nuestra fe en Jesucristo resucitado nuestra esperanza y nuestro optimismo. Repitamos lo que decía el Papa en la visita que hizo a Colombia en el año 2017. No se dejen robar la alegría. Esta pandemia, esta situación que estamos viviendo de aislamiento, no nos debe subir en el pesimismo, no nos debe quitar la alegría de vivir, aun con las dificultades, aun con los problemas. Y tenemos que buscar la forma también de contagiar esa alegría a los demás, presencialmente en nuestras familias, en nuestros hogares, y virtualmente también en la forma en que podamos comunicarnos a través de las distintas tecnologías. Las redes sociales están llenas de mensajes pesimistas. Tenemos que ayudar a llenar las redes sociales de optimismo, de fe y esperanza en Dios, que está con nosotros, aunque a veces no lo percibamos tan claramente, y que nos invita a mirar siempre la vida con ojos de gozo, de alegría, de esperanza. Y finalmente, el tercer punto en que quisiera insistir es lo que dice Jesús al final de este pasaje del Evangelio. Dice, no solamente les dice que Él pedirá al Padre por ellos, por sus discípulos, yo pediría al Padre por ustedes, sino que les dice, fui enviado por el Padre y vine al mundo, y ahora dejo el mundo y retorno al Padre. Mañana vamos a celebrar precisamente la ascensión del Señor. Jesús ya no está físicamente presente con su vida terrena en este mundo. Es más, cuando se les apareció a sus discípulos después de su resurrección, su presencia no era con la misma vida terrena que tenía antes, era con una vida nueva. Fue con una vida nueva y gloriosa. Y el Señor mismo, aunque se ha ido, dejo este mundo y retorno al Padre, ha querido quedarse con nosotros, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Escucharemos especialmente esa frase en el Evangelio de mañana. El Señor se ha ido, sí, y ha ido al Padre. Eso es lo que significa la ascensión del Señor. Es más, desde la misma muerte de Jesús en la cruz y todo ese proceso pascual de su muerte, resurrección y ascensión, es un retorno al Padre.
pero para desde allí enviarnos, desde el Padre mismo, enviarnos con Él el Espíritu Santo, el Espíritu que nos llena de optimismo, de esperanza, de alegría. Y por eso, aunque Jesús se ha ido al Padre para prepararnos un lugar, como dijo también en el mismo contexto Él a sus discípulos en la última cena, un lugar en la casa del Padre, que es una forma de decir que Él ha venido a preparar lo que será para nosotros ese estado de felicidad eterna al que nos invita. Pues, aunque se ha ido, está con nosotros de una forma distinta, de una forma nueva, en la Eucaristía precisamente, a través de su palabra, a través del sacramento de su cuerpo y sangre gloriosos, del cual podemos participar espiritualmente. Entonces, pues démosle gracias al Señor, que la proclamación de nuestra fe sea especialmente una expresión de esperanza y de optimismo en un Dios que nos ama. El Padre mismo los ama, dice Jesús, porque ustedes me han amado a mí y han creído que procedo de Dios. Eso es lo que nosotros proclamamos cuando decimos que creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esa fe no se puede quedar en simplemente en una recitación de unas palabras, sino que tienen que llevarse a la vida. Tenemos que llevarla a la práctica concreta, a los hechos, que las personas vean en nuestro testimonio que realmente creemos y esperamos en Jesús resucitado, luz del mundo, y que es vida nueva y que es camino, como Él nos dijo también: yo soy el camino, la verdad y la vida. La primera lectura, y con esto termino, en el texto de los Hechos de los Apóstoles, veíamos cómo esos primeros discípulos de Jesús, a partir de la predicación de los apóstoles y del mismo San Pablo, uno de los apóstoles, iban siendo instruidos en el camino del Señor, como este tal Apolo fue instruido en el camino del Señor, y luego unos compañeros de Pablo en su apostolado, Priscila, la mujer, y Áquila, su esposo, pues también ayudaron a precisar la instrucción en el camino de Dios al mismo Apolo. Es decir, el libro de los Hechos de los Apóstoles habla del camino como precisamente ese estado de desarrollo de la enseñanza de Jesús. Pero el camino precisamente es Jesús mismo. Yo soy el camino. Ser instruidos en el camino de Dios es instruidos en las enseñanzas de Jesús, que son el camino que nos señalan con el ejemplo mismo de nuestro Señor Jesucristo, el camino hacia Dios, que es el camino del amor, porque Dios es amor. Que así sea. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo humano, que hemos recibido de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio que representa la mezcla del agua con el vino, te pedimos, Señor, nos concedas participar de la divinidad de aquel que quiso compartir nuestra humanidad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo humano, que hemos recibido de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estos dones, acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual, y a nosotros transfórmanos en oblación perenne por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Jesucristo, nuestra Pascua,
ha sido inmolado y celebramos su resurrección, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, proclamamos tu gloria con todos los coros celestiales, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, lleno está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de tu hija Noemi Prado de Ramírez, por quien celebramos esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nos dice en el Evangelio que todo lo que pidamos al Padre, que es lo que realmente nos convenga para nuestra vida eterna, si lo pedimos en nombre del mismo Jesús, el Padre Celestial nos lo concederá. Bueno, pues invocando el nombre de Jesús, y como Él nos enseñó, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que es el reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, y haznos instrumentos de tu paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén.
Quienes no pueden recibir físicamente el sacramento de la Eucaristía en la comunión, pueden hacer esta comunión espiritual rezando esta oración. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo físicamente en el sacramento ahora, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo defiéndeme, a la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Después de recibir los santos misterios, humildemente te pedimos, Señor, que esta Eucaristía, celebrada como memorial de tu Hijo Jesucristo, nos haga progresar en el amor por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y a todos los acompañe siempre. Amén. Quienes quieran continuar en esta transmisión están invitados a unirse al rezo del Santo Rosario.